Luis Gallo, ¿qué significó en tu vida de comunicador y periodista la figura de Germán Araujo? Germán es un doble referente para los que trabajamos en la radio. Primero, un comunicador excepcional, ¿no? Pero además también es un referente desde el punto de vista político, ideológico. Nos formó durante la dictadura con sus mensajes del diario 30. Primero como oyentes, después como militantes, que estuvimos, tratando de apoyar a la 30 en distintas áreas, a veces junto a Monteverdi en la parte comercial, otras veces en las transmisiones especiales, cubriendo en aquel plebiscito del 80 y en los que vinieron después de las elecciones con el voto verde, ¿no? Y esas instancias que hubieron. Que he tenido tres referentes en radio. Uno era Adolfo Hugo Mañán. Yo era muy niño, pero había programas de entretenimiento que él llevaba adelante y era actor también, junto a Roberto Barri en El Comisario de Cerro Mocho. ¿Por radio? ¿Era por radio? Por radio. ¿Qué radio te transmitía ese Cerro Mocho? Este hombre estaba en El Espectador y en Radio Sport, lo que yo recuerdo. Seguramente estuvo en muchas más, sí, pero yo recuerdo una visión muy lejana. Rubén Castillo, después, tal vez por todo lo que implicaba como hombre de la música, con sus desfiles de popularidad, con el discodromo, que creo que marcó a toda una generación. Y por último, Germán. Germán que nos presentó una radio que apostaba a la inteligencia, que apostaba al crecimiento. Él más de una vez nos lo dijo: la radio tiene que ser información, tiene que ser entretenimiento, pero también tiene que ser cultura y brindar información. Y así hizo una radio donde estuvo Ubaldo Martínez, por ejemplo, con su Ubalvino. Así hizo una radio con Pepe Vázquez y Emil Seviña. Así hizo una radio con Marieta Caramba, aquella fantástica Gebelezán, pero a la vez que había humor, en la radio estaba Alta Música, un programa de música clásica los fines de semana. El programa de los niños, con Derby Vila, con Mercedes Bocage. También una manera de entretener a los niños, pero dándole distintos valores. Una radio donde pasaron figuras fenomenales como Milton Esquinca, Alfredo Perkovich, hoy todavía está en la radio su hijo. Temo olvidarme, pero Cedar Biglietti, el propio Alberto Silva, que hoy todavía nos acompaña, Daina Rodríguez, un montón de figuras de la radio que él las nucleó a todas. ¿Y vos cómo te insertás al lado de él? Bueno, lo primero fue como militante, como hombre de radio, dando algunos apoyos, ya te digo, en las transmisiones especiales. En esa época yo estaba en la ciudad de la costa y desde ahí hacía algunos aportes. Nada trascendente. Después, cuando se hacía urgente la financiación de la radio, y estamos hablando en dictadura, ahí tuvimos la oportunidad de dar una mano
Pero también yo era muy joven, pero además había ahí glorias de la radio, ¿no? Porque no quiero olvidarme de la gente de prensa que daban la información, y ahí estaban Ricardo La Rosa, Santos, Rodolfo Rodríguez, Jorge Wilson Arellano, Jorge Mederos, Efraín Churi Iribarne, figuras que Mario Almeida, Guillermo Bornaciú, que eran la noticia y lo que escuchábamos. Después más adelante en el tiempo, Rodolfo Martínez Barbosa, Manuel Méndez, Selva Galloso, pero que daban la información, eso que hoy se quiere dar para dar una batalla cultural en otros medios. Eso lo daba la 30. Y bueno, de esa manera nos fuimos incorporando, y bueno, hasta que llegó un momento que a través de Efraín Churi Iribarne, él me arrima a la radio, y desde ese tiempo estoy ahí. ¿Año de haber sido? ¿Qué año es eso? Y ahí ya estaba ya estábamos en democracia en ese momento cuando ingreso a la plantilla, y ahí ya estaba Jorge Díaz también, por ejemplo, Jorge Daniel Díaz, que fue uno de los que me recibió también en la radio, y después ya vendrían otros tiempos y otros directores en el camino, ¿no? Contame un poquito de cuando se incorpora a la vida política. ¿Germán? Sí. Bueno, Germán se incorpora a la vida política desde muy joven y a través de la Unión Cívica. Lo que ocurre es que me cuentas, porque era imposible que yo lo contara, lo pudiera haber visto, pero él creo que en el 60, 61 viajó a Cuba. Y en ese momento, ahí cuando conoce a Cuba y conoce a Fidel, se hace amigo de Fidel, o mejor dicho, Fidel lo recibe, ahí de alguna manera empieza a cambiar aquella cabeza, y él inicialmente integra el Partido Demócrata Cristiano, que después sería fundador del Frente Amplio. Él, entre tanto, es gerente de Canal 12, vende quesos, muchas cosas que los uruguayos, preparados para otras cosas, hicieron lo que podían en tiempos de dictadura. Después vendría la época donde el Partido Comunista le ofrece dirigir la radio, tomar la radio, y en 1972 se hace cargo de la dirección de la radio. Ahí se hace un lanzamiento, comienzan todo lo que es una revolución, porque se empieza a transmitir desde el Parlamento, las sesiones del Parlamento, se hace una programación con tandas comerciales, con dos voces formidables, Becker Puch y Graciela Posamay, en una radio tipo publicidad FM prácticamente, ¿no? Con una pausa, con un sentido de hacer radio más coloquial, conversándole a la gente, y no las voces engoladas de aquellos tiempos de los años 60 y 70. Realmente el modelo de programa, el formato de programa que genera
José Germán Araujo en la 30, después con distintas visiones periodísticas, basta decir, por ejemplo, Never Araujo, un formato de radio periodística que genera Sarandí con Mullin, que emula lo que estaba haciendo la 30, y después muchas radios más, ¿no? Hasta el día de hoy el formato periodístico en la radio pasa a ser las radios de corte periodístico, un modelo que viene de la época de Germán en Uruguay. Perdón. Esa cosa coloquial, digamos, esa cosa de escuchar más que de ser protagonista. Sí. No, y sin duda eran tiempos muy complicados como para abrir el micrófono, ¿no? Porque cualquier palabrita te podía clausurar la radio. Y de eso la 30 supimos mucho en tiempos de dictadura, ¿no? Y bueno, hoy se cumple un año, un aniversario en el año 83, 1983, un 17 de diciembre, la radio era clausurada para siempre y de manera definitiva por la dictadura encabezada en aquel tiempo por Gregorio Álvarez, por haber transmitido discursos de las convenciones del Partido Nacional, del Partido Colorado y de la Unión Cívica. En ese tiempo, por ejemplo, el Partido Nacional y toda la corriente wilsonista tenía muy claro el valor que estaba teniendo aquella 30 para comunicarle al pueblo lo que estaba pasando y que la gente se enterara. Entonces, cuando se hicieron los discursos desde la convención del Partido Nacional, obviamente, discurso de oposición, tuvieron en cuenta que la radio estaba transmitiendo. No así en el caso del Partido Colorado, donde Luis Bernardo Pozzolo, alguien que fue electo después en esas elecciones de un año después, en el 84, como senador del Partido Colorado, se mandó un discurso muy valiente, seguramente. Sabiendo que estaba transmitiendo, que se aprovechó. Claro, pero se lanzó, no sé lo que le pasó al hombre, ¿no? No creo que fuera la intención que clausuraran la radio, pero habló cosas y se dirigió a la dictadura de una manera que no terminamos de transmitir, porque 9:00 de la noche llegaron las fuerzas conjuntas y cortaron toda la transmisión. Y la radio quedó clausurada de manera definitiva para la dictadura, pero se encontró la dictadura con un pueblo ya habiendo pasado el plebiscito del 80, habiendo pasado las internas, habiéndose manifestado 70.000 ciudadanos en blanco que estaban diciéndole: nosotros somos el Frente Amplio, en un tiempo que además se obtuvo el apoyo de las más connotadas emisoras internacionales. Te puedo mencionar la Radio Francia Internacional, la BBC de Londres, Radio Moscú, la Deutsche Welle de Alemania, la Radio Exterior de España, la cadena SER, la radio de la Universidad de México y, aunque te parezca mentira, la Voz de los Estados Unidos de América. Era como increíble. Y bueno, pero fundamentalmente la gente y la huelga de hambre
que él ya había dicho, Germán, si me clausuran la radio de manera permanente, yo hago la huelga de hambre y si tengo que parar con la muerte, paro en la muerte, pero no me para nadie. Y en un apartamento, en 18 de julio, muy cerca del Obelisco, 18 de julio y Boulevard, allí en el Germán hizo su huelga de hambre. Veníamos los militantes, no estuvo solo creo que nunca, porque todo el tiempo era gente ahí, los ómnibus, los colectivos pasaban y tocaban bocina, hasta que definitivamente la dictadura resolvió que aquella clausura, que iba a ser definitiva, solo durara 30 días. Y el 17 de enero de 1984, a las 0 hora, la radio volvió al aire. Con unas palabras de Germán, que son con las que abre hoy la red de la 30 a las 7 de la mañana. Donde básicamente allí dice, nuestra radio, vuestra radio está otra vez en el aire. Y porque es de ustedes, no será silenciada jamás.